El 22 de octubre de 1844 culminó el periodo más extenso que se menciona en la Sagrada Escritura. En este día, Jesús empezó su ministerio en el lugar santísimo. Ahora el juicio se había iniciado sobre las naciones. La doctrina del santuario es una de las principales doctrinas registradas en la Sagrada Escritura. Es tal vez un microcosmos que ha ideado Dios para demostrar de una forma gráfica el plan de la salvación. Allí se encuentran reveladas grandes verdades, y no solamente esto, sino también el tiempo específico de su cumplimiento. En el libro de Éxodo, en el capítulo 25, a partir del versículo 8 leemos lo siguiente: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios instauró una serie de símbolos de tal forma que reflejaran el plan de la salvación. A través del santuario y sus muebles, Dios revelaría al pueblo de Israel grandes verdades, verdades que no solamente aplicarían para ellos, sino para los que hayan de vivir al final de la historia de la humanidad. En algunas ocasiones pensamos que la doctrina del santuario fue dada exclusivamente al pueblo judío. Sin embargo, al hacer un estudio detenido de la Sagrada Escritura, encontramos que la realidad del santuario no empezó con el pueblo de Israel, sino ya había comenzado mucho tiempo en el cielo. Cuando Dios instauró el Edén, le dio algunas especificaciones precisas. Algunas cosas de lo que ocurrió en el jardín del Edén nos llevan a pensar que la realidad del santuario estaba allí incorporada. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, el versículo 8, encontramos que la puerta del jardín del Edén fue instaurada hacia el oriente. La Escritura dice de la siguiente forma: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Es decir, la puerta del jardín del Edén, al igual que el santuario, habían sido localizadas estratégicamente por Dios al oriente. De igual manera, en Génesis, el capítulo 3, encontramos en el versículo 24 que cuando Dios sacó a Adán y Eva del jardín, hizo algo muy interesante. Dice el versículo 24: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, cuando Dios expulsa a los seres humanos por el pecado, manda a cuidar este jardín y manda unos querubines. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, se nos menciona que en el cielo habían querubines protectores, pero que uno de esos querubines era Lucifer, quien más tarde pecó y también fue expulsado del cielo y dejó de ser ese querubín grande y protector. Es decir, no hay nadie más que conozca el santuario como lo conoce Satanás. Él vivía en la presencia de Dios, vivía delante del Señor. Era uno de los querubines que estaban allí guardando la ley de Dios. No le interesa a Satanás nada más que los seres humanos no conozcan de esta importante doctrina. Pero ¿cómo estaba conformado el santuario? En el libro de Hebreos, en el capítulo 9,
el apóstol Pablo nos recuerda de manera muy rápida cómo estaba conformada esta hermosa estructura. Dice el capítulo 9, ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto de la siguiente manera. En la primera parte estaba el llamado lugar santo. Estaban en él el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Recordemos entonces un poco estos muebles y veamos algunas imágenes. Aparte de estas dos estructuras que existían, que se conocía como el lugar santo y el lugar santísimo, había una estructura todavía más externa que se conocía como el atrio. En el atrio, la primera parte que encontrábamos se denominaba el altar de los sacrificios. Había una segunda estructura más adelante que se conocía como el lavacro. Estas dos estructuras conformaban las estructuras de fuera de la tienda del atrio. Ahora seguía la tienda que tenía dos lugares. El primer lugar, el lugar santo, donde se encontraba una primera estructura que se conocía como la mesa de los panes. Posteriormente a la mesa de los panes, que estaba localizado hacia el norte, se encontraba otra estructura al sur que era llamada el candelabro. Tenía 7 brazos. Y hacia el occidente se encontraba una última estructura que era esta y que se denominaba el altar del incienso. Esto conformaba lo que se llamaba el lugar santo. En el siguiente mueble estaba entonces el lugar santísimo. Allí encontramos una estructura que se conocía como el arca del pacto, con una tapa que se llamaba el propiciatorio, y encima de esa tapa habían 2 querubines, de tal manera mirándose el uno al otro y cubriendo las tablas del pacto, simbolizando la reverencia con que los querubines y los ángeles del cielo guardan la ley de Dios. Ahora, había algo más importante allí en el santuario, una realidad más grande. Esta vista muestra entonces toda la disposición del santuario. El santuario estaba rodeado de varias columnas, 60 en total. 10 hacia la parte del oriente, 10 hacia la parte del occidente, y al norte y al sur habían 20 columnas en cada lado. Dentro del atrio estaba entonces lo que llamábamos la tienda. Aquí está el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué representaban esas estructuras? Una de las partes más importantes era el atrio, pese a que el apóstol Pablo no lo menciona. Sin embargo, las 60 columnas que rodeaban el atrio representan los 60 siglos por los cuales iba a pasar la historia de pecado. ¿Por qué podemos estar seguros de esto? Dios siempre ha utilizado las mismas estructuras cuando deja la palabra profética. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 y 21, se encuentra registrado que la tierra finalmente pasará por un periodo de 1000 años en el cual la tierra descansará de los seres humanos y del pecado. En el antiguo Israel, Dios había dejado algunas enseñanzas respecto al descanso de la tierra. En el libro de Levíticos encontramos que en la antigüedad la tierra se trabajaba durante 6 años, pero el 7º año era un año en el cual la tierra debía descansar.
De la misma manera, Dios también instauró en el ciclo semanal que el hombre trabajase 6 días y que el séptimo día descansase. Es entonces lógico pensar que si existirán 1000 años de descanso de la tierra al final de la historia de la humanidad, Dios, utilizando el mismo patrón profético, nos está diciendo que durante 6000 años la tierra estará llena de pecado. Ahora bien, algunas características también especiales rodeaban esto. En el libro de Levíticos, en el capítulo 25, Dios instauró una fiesta que se conocía como la fiesta del jubileo. El jubileo se realizaba cada 50 años. Es decir, en este tiempo, cada 50 años, Dios permitía que la tierra también descansase. ¿Por qué? Con el fin de que los esclavos pudieran recuperar su libertad y que si alguien había perdido por alguna casualidad sus posesiones o su tierra, estas propiedades serían recuperadas en el año del jubileo. El libro de Levíticos nos hace claridad respecto a cómo funcionaba todo el sistema del santuario. Existían 2 clases de servicios. Un servicio era conocido como el servicio anual y otro servicio era conocido como el servicio diario. Durante el servicio diario, el sumo sacerdote ofrecía sacrificios tarde y mañana, pero solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo para realizar una obra de expiación por todo el pueblo. Miremos un poco qué simbolizaba esto y qué representa toda la estructura móvil del santuario. Ya mencionamos entonces que la parte del atrio representa los 60 siglos por los cuales pasará la tierra. Ahora notemos algo especial aquí. El atrio representa entonces la tierra. En el libro de Isaías, en el capítulo 66, el versículo 1, el profeta menciona que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Es decir, hay una conexión entre el cielo y la tierra. Entonces, los eventos que ocurrían en el atrio, la Biblia nos menciona que proféticamente cuando viniera su cumplimiento tendrían que realizarse en la tierra. Y todos los eventos que ocurrían en la tienda, dentro, en los 2 lugares que habían allí, el lugar santo y el lugar santísimo, representarían entonces el cielo, y que todo lo que el sacerdote realizaba allí adentro, tanto en los servicios diarios como en el servicio anual, también cuando viniera su cumplimiento se realizarían entonces en el cielo. Posteriormente estaba el desierto, a donde era soltado el chivo de la expiación que era por Azazel, representando entonces los 1000 años posteriores que tendrá la tierra cuando Satanás quede suelto aquí durante el milenio. Vamos a mirar ahora que Dios en su infinita sabiduría había estipulado una serie de festividades que iban a realizarse en torno al santuario. Dios había escogido los ciclos de las estaciones para que el pueblo judío recordara permanentemente celebrar las fiestas. Dios no permitiría que el pueblo de Israel se olvidara de este simbolismo, ya que todo esto finalmente tendría su cumplimiento cuando Cristo viniera a esta tierra. El Antiguo Testamento es el Evangelio en símbolos, mientras que el Nuevo Testamento es el Evangelio hecho realidades. Cuando Jesús viniera a esta tierra, todos los símbolos iban a hallar su contraparte en nuestro Señor Jesucristo, y de esta manera podríamos nosotros comprender mejor el plan de la salvación. Vamos a observar entonces cómo estaba estipulado el calendario judío y cómo Dios dejó 7 fiestas que especificarían
todo el plan de la salvación y la función que Jesús iba a cumplir allí. El calendario hebreo estaba compuesto por 12 meses. Vamos a mirar cada uno de estos meses para recordarlos rápidamente. El primer mes de los hebreos era conocido como el mes de Nisán. Cuando Israel salió de Egipto y Dios los mandó a celebrar la fiesta de la Pascua, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, el Señor dejó estipulado lo siguiente. Leemos en el versículo 2 de Éxodo lo siguiente: este mes os será principio de todos los meses, para vosotros será el primer mes de todos los años. Y en el capítulo 13 del Éxodo, el versículo 4 dice: vosotros salís hoy en el mes de Abib. Es decir, Dios estipuló claramente que el primer mes en el cual salían ellos en la Pascua iba a ser el primer mes del año litúrgico de los hebreos, y ese mes es conocido, de acuerdo a la Sagrada Escritura, como Nisán o Abib. El segundo mes es el mes de Sif. El tercer mes, el mes de Sivan. El cuarto mes, el mes de Tamuz. El quinto mes, el mes de Ab. El sexto mes, el mes de Elul. Posteriormente siguen Tishri, Bul, Kisleu, Tebet, Sebat y Adar. Estos son los 12 meses del calendario hebreo. Dios estipuló también 7 fiestas durante estos años. Estas 7 fiestas las encontramos registradas nosotros en el libro de los Levíticos, en el capítulo 23. Vamos a ir leyendo este capítulo y vamos a ir mirando qué día se celebraba cada una de estas fiestas. El entender esto es muy importante, porque esto nos muestra que cuando Jesús vino a la tierra, cumplió exactamente el plan que Dios había estipulado a la luz del santuario y sus festividades. En el capítulo 23 del libro de los Levíticos, el Señor Jesús mostró cada una de estas festividades. A partir del versículo 4 encontramos las fiestas que se encuentran allí relatadas. La primera fiesta, denominada la fiesta de la Pascua, dice el versículo 5: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, la Pascua es de Jehová. Es decir, la primera fiesta que se le dio al pueblo judío era conocida como la fiesta de la Pascua y se celebraba el 14 de Nisán. En nuestro calendario, el 14 de Nisán corresponde a mitad de marzo y mitad de abril. Pero sigamos leyendo. En el versículo 6 dice: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. La siguiente fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. Se celebraba entonces el siguiente día, es decir, el 15 de Nisán, y durante 7 días Israel tenía que comer panes sin levadura. Posterior a esta fiesta, seguiría entonces lo que se conoce como la fiesta de las primicias. Dice el versículo 10: y habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Detengámonos un poco en este texto y miremos. Cada una de estas festividades era un día de reposo para el Señor. La fiesta de las primicias era también un día de reposo, así como lo era la Pascua y como lo era la fiesta de los panes sin levadura. La última fiesta que se celebraba anterior a las primicias
era la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, posterior a esta fiesta, a este día de Sabbat, se debía celebrar la fiesta de las primicias. Lógicamente, como era el día siguiente, esta fiesta se celebraba el día 16 del mes de Nisán. En esta ocasión, entonces, el sacerdote tomaba la gavilla y la presentaba en el santuario como símbolo de aceptación para que pudiese empezar la cosecha. Entonces tenemos una tercera fiesta, denominada la fiesta de las primicias, que se celebraba el 16 de Nisán. Hasta este momento tenemos tres fiestas que se celebraban seguido: la fiesta de la Pascua el 14 de Nisán, la fiesta de los panes sin levadura el 15 de Nisán y la fiesta de las primicias el 16 de Nisán. Dios ahora instauró una cuarta fiesta. Esta cuarta fiesta se celebraba ya no en el mes de Nisán, sino posterior a él. Dios estipuló el tiempo de su celebración de la siguiente manera: y contaréis, versículo 15, desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente al séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano. La cuarta fiesta se celebraba 50 días después de haberse celebrado la fiesta de las primicias. Al hacer el cálculo desde el día 16 de Nisán, contando 50 días hacia adelante, tendríamos entonces nuestra ubicación en el día 6 de Sivan, es decir, el día sexto del tercer mes de los judíos. Ese día se celebraba la fiesta del Pentecostés. ¿Qué característica especial tenía esta fiesta del Pentecostés? Durante esta fiesta del Pentecostés se celebraba la siega del trigo. Y por eso nunca los judíos olvidaban celebrar esta fiesta. Esta es la cuarta fiesta y se celebraba durante la primavera. Por eso estas 4 fiestas se conocen como las fiestas de la primavera. Recordemos la cuarta fiesta llamada el Pentecostés, que se celebraba el 6 de Sivan. 4 fiestas que iniciaban el calendario hebreo y el año litúrgico y eran conocidas como las fiestas primaverales. Durante estas fiestas caían unas lluvias que la Biblia menciona que se denominan las lluvias tardías. Esto es importante para poder entender el panorama profético en el cual se desarrolla la actividad del santuario. Ahora, faltan las 3 últimas fiestas. En el calendario hebreo, posterior a la primavera, continuaba el verano. Pero Dios, en su infinita sabiduría, no estipuló fiestas durante este tiempo, porque durante el tiempo del verano no hay producción agrícola allí en Israel. Así que las fiestas, las 3 últimas fiestas que se conocen como las fiestas de otoño, iban a celebrarse durante el 7º mes. El libro de Levíticos, el capítulo 23, sigue mencionando lo siguiente. Versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes 7º, al 1 del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. La quinta fiesta, que celebraban los israelitas se conocía como la fiesta de las trompetas. Ese día se celebraba entonces el comienzo del año civil, que comenzaba en el 7º mes, que se llamaba Tishri. Posterior a esta celebración, continuaría entonces la 6ª fiesta, tal vez la fiesta más importante para Israel, que era conocida como la fiesta del día de la expiación. El libro de Levíticos, el capítulo 23, versículo 27 menciona: a los 10 días de este mes 7º será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová.
Entonces tenemos las trompetas como la sexta fiesta, como la quinta fiesta celebrada el 1 de Tishri. Y posterior a ella tenemos entonces la fiesta del día de la expiación, conocido también como el Yom Kippur, que se celebraba el 10º día de este mes de Tishri. En este día el sacerdote realizaba la obra de expiación. Y también en el mes de Tishri, cada 50 años se celebraba el jubileo. Es decir, hay una conexión directa entre Tishri y el jubileo y la celebración de la fiesta del día de la expiación. Faltaría entonces la última fiesta. Esta fiesta se conoce como la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. También se celebraba en el mes de Tishri. El libro de Levíticos en el capítulo 23 menciona lo siguiente. Versículo 34. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos, al igual que la fiesta de los panes sin levadura, se celebraba durante 7 días. Con estas 7 festividades, Dios instauraría una serie de símbolos para representar la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús vino a esta tierra y fue bautizado, Juan el Bautista hizo la introducción a este festival, cuando mencionó aquellas palabras: he aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Notemos un detalle especial. Tanto la primera fiesta como el primer mueble que se encontraba en el atrio del santuario simbolizan exactamente lo mismo. Es decir, Jesús iniciaba su obra de salvación con su muerte en la cruz. ¿Dónde tenía que morir Jesús? De acuerdo al rito del santuario. Jesús tenía que morir aquí en la tierra. Por eso el apóstol Pablo, cuando hace la descripción en el libro de Hebreos acerca del santuario, no menciona en ninguna oportunidad el atrio. El atrio representaba la tierra. Para el tiempo en que fue escrito Hebreos, esa parte del santuario ya había tenido su cumplimiento. Notemos también que el apóstol Pablo entonces hace la introducción a un nuevo santuario. En el libro de Hebreos, en el capítulo 8, el apóstol nos recuerda lo siguiente, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Dios, en su infinita sabiduría, hizo que el santuario y sus 7 fiestas tuvieran una correlación directa. El apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 5, el versículo 4, menciona cuándo se cumplió la primera fiesta proféticamente. Y dice el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que sepáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, la fiesta de la Pascua, al igual que el altar de los sacrificios del santuario, representaba la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo más interesante que nosotros notamos en la celebridad de estas festividades. No solamente el cumplimiento de la fiesta se realizaba en cuanto al evento, sino también en cuanto al tiempo. Cuando Jesús vino a esta tierra y fue sacrificado, ese viernes en el cual Jesús fue llevado a la cruz, era el día de la Pascua. Es decir, el Cordero tenía que morir el 14 de Nisan. Sin lugar a dudas, podemos estar seguros de que en el año 31 de nuestra era, Jesús murió
el día en que estaba estipulado en el reloj profético del santuario de las fiestas judías, y era 14 de Nisán. La segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, representa el cuerpo de Cristo sin pecado que fue colocado en la sepultura, y esa fiesta tenía que celebrarse el 15 de Nisán. Precisamente, ese viernes después de la muerte, el cuerpo de Jesús fue llevado a la tumba y estuvo allí. Pero finalmente, la Biblia menciona que Jesús resucitó, y cuando Jesús resucitó, se cumpliría entonces la tercera fiesta, la fiesta de las primicias. En 1 Corintios, el capítulo 15, el apóstol Pablo menciona de la siguiente manera, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Jesús resucitó el día domingo, es decir, ese día era 16 de Nisán. Quedamos perplejos ante la perfección de Dios al estipular los tiempos proféticos. Pero faltaría una cuarta fiesta. Esa fiesta se celebraba 50 días después del día de las primicias. La cuarta fiesta, conocida como la fiesta del Pentecostés, era una fiesta que todos los judíos celebraban también. Durante 40 días Jesús había aparecido a los discípulos después de su muerte y su resurrección. Y después del día 40 Jesús asciende al cielo. Durante 10 días los discípulos estuvieron orando por el Espíritu Santo. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, se menciona lo siguiente, versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. De repente vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esta fiesta, la cuarta fiesta, representaba entonces la venida del Espíritu Santo. Ahora, tenemos entonces un panorama perfecto, con cumplimientos exactos en los momentos precisos y con el símbolo correcto. Estas primeras 4 fiestas marcaban entonces el inicio del plan de la salvación. La muerte de Cristo, su sepultura, su resurrección y la venida del Espíritu Santo marcaban el inicio del plan de la salvación en el reloj profético de Dios. Entendemos entonces un poco que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario no terminó la obra de salvación, comenzó la obra de salvación. Todos los símbolos que habían predestinado a Jesús en el Antiguo Testamento ahora tenían su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Pero la obra de Jesús era inconclusa si se quedaba en la cruz del Calvario. El santuario nos mencionaba que tenía que continuar esa obra y el santuario así nos lo revela. Por eso, una vez Jesús asciende al cielo, empieza entonces su segunda obra en el lugar santo del santuario. Fíjense que ya no era aquí en la tierra. El atrio quedaba a un lado y ahora las realidades tenían que ser trasladadas al cielo. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Hebreos nos invita a que miremos a Jesús como nuestro sacerdote, ya no aquí en la tierra, sino como ministro de ese santuario que está en el cielo. El mismo santuario que una vez Moisés vio según el modelo que Dios le mostró. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, nosotros encontramos que después de la resurrección, el apóstol Juan tiene la oportunidad de ver a Jesús mediante revelación. Y hay algo importante allí en la visión de Juan en Apocalipsis, el capítulo 1. Dice que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y que cuando Juan vio a Jesús, lo vio en medio de 7 candeleros, dice el versículo 13, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Es decir,
cuando Juan ve a Jesús después de la resurrección, lo ve en el lugar santo del santuario. Porque era en el lugar santo del santuario donde se encontraba el candelero de 7 brazos. Es importante entonces que nosotros comprendamos la estructura del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos menciona la obra de Jesús en el lugar santo en los primeros capítulos. Finalmente, en el capítulo 15, menciona este libro que se vio el arca del pacto y el templo hecho humo, es decir, ve la última parte del santuario, pero en ese tiempo ya Dios se levantaría para castigar a todas las naciones. Satanás no le interesa que nosotros conozcamos la verdad del santuario. En Apocalipsis, el capítulo 14, el mensaje del primer ángel nos dice que el juicio de Dios ha comenzado. Ahora bien, ya hemos estudiado las primeras 4 fiestas. Cuando nosotros notamos que comienza la obra de salvación, debe haber entonces un tiempo en el cual no se iban a celebrar ningún tipo de fiestas. Este tiempo es conocido como el tiempo del verano, y al estudiar la historia bíblica nos encontramos que corresponde a un tiempo profético. ¿Cuál tiempo profético tendría su aplicación en este caso? Solamente encontramos uno y solo uno, y es el tiempo de los 1260 años. Durante este tiempo de los 1260 años, el cristianismo estuvo sepultado. Aunque la obra de Jesús se continuaba celebrando en el cielo, aquí en la tierra aparentemente nada sucedía. ¿Cuándo terminó este periodo? Terminó en el año de 1798. Quiere decir que las 3 últimas fiestas que ocurrían en Israel debían celebrarse entonces en su cumplimiento final después del año 1798. Veamos entonces un poco el gráfico acerca de esto. De acuerdo a las estaciones, podemos mirar entonces lo siguiente. La primavera, el verano, el otoño y el invierno es la manera como se desarrollan las estaciones en el hemisferio norte, que corresponde entonces a Israel. Durante la primavera se celebraban las primeras 4 fiestas, que conocemos como la Pascua, los panes sin levadura, las primicias y el Pentecostés. Y finalmente, en el otoño, se celebraban las 3 últimas fiestas, es decir, las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Ahora bien, hay algunos eventos importantes en la sexta fiesta, que también es interesante que nosotros notemos, porque en esta ocasión es la sexta fiesta, la fiesta más importante de todas. La séptima fiesta será celebrada por el pueblo de Dios en el cielo. Quiere decir que actualmente vivimos en la sexta fiesta. Algunos eventos importantes ocurren durante la sexta fiesta, y estos eventos marcarán el destino final de la tierra. ¿Cuáles son algunos de estos eventos? Veamos la línea profética también. El primero de ellos es que en el día de la expiación también es conocido como un día de juicio. Todas aquellas personas que en Israel llegaban al día de la expiación, pero sus pecados no habían sido perdonados, la orden de Dios era que tenían que ser cortadas del pueblo. Un segundo evento también importante es que durante la celebración de esta fiesta se daba el comienzo del año civil. El año litúrgico de los hebreos iniciaba en Nisan, pero el año civil iniciaba en Tishri, es decir, el 7º mes. Un tercer evento importante era que por celebrarse el jubileo en este tiempo había libertad para los esclavos y finalmente la tierra era devuelta a su dueño original. ¿Por qué es importante esto? Durante los jubileos que se realizaban cada 50 años, Dios había dejado una estrategia con el fin de que no hubiesen pobres en Israel. Habíamos dicho que el jubileo se celebraba cada 50 años,
Ahora bien, en el libro de Mateo, en el capítulo 24, Jesús hace una comparación de los días finales de la historia de esta tierra con los días de Noé. En los días de Noé, Dios dio un periodo de tiempo exacto para que la gente se arrepintiera. Ese periodo de tiempo es conocido como el periodo de tiempo de 120 años. Durante 120 años los antediluvianos tuvieron tiempo de arrepentimiento. Cuando estudiamos el santuario, hemos descubierto que la tierra tendría un periodo de 6,000 años de pecado, de actividad en la cual Satanás estaría gobernando en la tierra, pero que finalizando ese periodo, la tierra va a ser devuelta a su dueño original, es decir, Adán, y nosotros vamos a ser liberados entonces del pecado. Pero hay un detalle todavía más especial. Al mirar ese tiempo de los 6,000 años y al comparar entonces que terminados los 6,000 años se celebrará un último gran jubileo, porque la tierra será devuelta a Adán y el hombre será libertado del pecado, podemos entonces descubrir que es similar a lo que ocurrió en el tiempo de Noé. Si nosotros dividimos los 6,000 años en 50, esto nos dará el tiempo del jubileo. ¿Y cuál es el resultado de dividir 6,000 entre 50? 120 jubileos. Es decir, 120 años de jubileos. Cuando ese periodo termine, Cristo vendrá a la tierra y comenzarán los 1,000 años de descanso. Notemos, Dios da un periodo de tiempo preciso para que los seres humanos se arrepientan. Al igual que en el tiempo del diluvio, Dios dio ese tiempo de oportunidad y solamente aquellos que aceptaron el mensaje de Noé pudieron entrar entonces en el arca de salvación. De la misma manera en este tiempo, Dios da un periodo de gracia y ese tiempo está próximo a terminar. ¿Cómo podemos estar seguros de esto? Vamos a mirar tal vez la más extraordinaria profecía en tiempo que se menciona en la Sagrada Escritura. En el libro de Daniel, en el capítulo 8, se menciona la profecía de los 2,300 días. Ya hemos estudiado el libro de Daniel y hemos visto cómo se desarrollaba el tiempo profético. Siempre mencionamos que Daniel presenta una visión de origen sobrenatural. Cuando miramos en Daniel el capítulo 7, mencionamos que se presenta la visión de un juicio. Y cuando llegamos a Daniel el capítulo 8, entonces vemos la purificación del santuario. Es decir, el juicio y la purificación del santuario representan el mismo acto. Y la Biblia nos decía exactamente cuándo iba a iniciar esta obra, que sería la última obra de Jesús en el santuario celestial, pero ya no en el lugar santo, sino en el lugar santísimo, es decir, en el último de los lugares que se encuentra allí en el cielo. Veamos entonces cómo se desarrollaría esta profecía de los 2,300 días. El libro de Daniel menciona lo siguiente. Daniel, capítulo 8, versículo 14 dice: y él dijo, hasta 2,300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Cuando Daniel recibe esta visión, queda en ese momento un poco preocupado, porque Daniel esperaba la liberación del cautiverio babilónico en aquel tiempo. Ya los 70 años estaban por terminar. Ahora Dios le está mostrando a Daniel una prolongación del tiempo profético, así que él no la entendió. Y sigue diciendo en el capítulo 8 del libro de Daniel lo siguiente, versículo 17, que la visión era para el tiempo del fin, que la visión era verdadera, que la visión era para muchos días y que teníamos que guardar la visión. Ahora bien, ¿por qué Daniel está tan preocupado por la visión? Porque en ese momento vio que era un tiempo muy largo y que se extendería hasta el final de los tiempos,
y él no entendía qué iba a ocurrir. Era necesario entonces que Dios le mostrara la explicación de esta hermosa profecía. Ya conocemos que un día en la profecía equivale a un año literal. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Ahora, las tardes y las mañanas conforman un día. Cuando Dios creó el mundo, lo hizo en 7 días literales. Y la Biblia menciona que cuando Dios terminaba un día de creación, hay una expresión muy específica, es, y fue la tarde y la mañana el primer día. Cuando la profecía menciona que fueron 2300 tardes y mañanas, se está refiriendo a que fueron 2300 días. ¿Cuándo comenzaría esta profecía? El mismo ángel Gabriel aparece entonces para dar la explicación de esta profecía. Y en Daniel el capítulo 9, el ángel le da la siguiente explicación. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas exactamente estaban determinadas para el pueblo judío. Vamos a mirar a qué tiempo equivalen estas 70 semanas. 70 semanas equivalen a 490 días, es decir, 490 años proféticos. Este periodo de tiempo iba a ser específicamente para los judíos. Ahora, ¿por qué estaban determinadas? Estaban determinadas porque estas semanas eran cortadas o eran tomadas de un periodo mayor que nosotros conocemos como los 2300 años. Ahora el ángel le va a mencionar específicamente cuándo iniciaban entonces esos 490 años, que era el primer periodo de los 2300. El ángel dice en el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el versículo 27 dice, y por otra semana y se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La profecía menciona exactamente el inicio. ¿Cuándo iba a iniciar? Cuando se decretara la orden para construir y reconstruir el templo de Jerusalén. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando nosotros vamos a la Escritura, encontramos en el libro de Esdras que se pronunciaron 3 decretos en el tiempo de los medos y los persas. En el capítulo 1 del libro de Esdras se encuentra el primer decreto que fue dado por Ciro. En Esdras el capítulo 6 encontramos el segundo decreto que fue dado por Darío. Pero cuando llegamos a Esdras el capítulo 7 y el versículo 8, vemos que el último y tercer decreto fue dado en el tiempo de Artajerjes. Y este fue el decreto que se utilizó para poder empezar la obra de construcción de la ciudad que había sido destruida. No nos queda otra cosa entonces que poder ir a la historia y buscar cuándo empezó a reinar Artajerjes y poder así entonces saber cuándo fue el año de su reinado. En cualquier enciclopedia nosotros podemos verificar que Artajerjes empezó su reinado en el año 465 antes de Cristo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el año de ascensión no se tenía en cuenta en la contabilidad de los reinados en la antigüedad. Es decir, realmente el primer año del rey Artajerjes pasaría a ser el año 464 antes de Cristo. A partir de esa fecha empezaría a contarse en los 7 años y llegamos entonces al año 457, cuando la profecía daría su inicio. Veamos la línea de tiempo
entonces en torno a la profecía de los 2300 días. El año 457 es el año de inicio de la profecía. La profecía mencionaba que pasarían 490 años hasta que viniera el primer periodo de tiempo de los judíos. Sin embargo, ese periodo de tiempo de los judíos, los 490 años, estaban divididos en dos periodos. En un periodo de 69 semanas y en un periodo de una última semana. Este periodo de las 69 semanas, que equivalen a 483 años, lo empezamos a contar desde el año 457. Cuando nosotros hacemos esa operación matemática desde el año 457, y recordemos que los años antes de Cristo vienen hacia atrás, entonces llegamos al año 27 de nuestra era. En esa fecha, dice la profecía, Jesús iba a ser bautizado. Exactamente en el año 27 de nuestra era, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Pero la profecía decía que faltaría otra semana más y que a la mitad de la semana se haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Cuando nosotros vamos al tiempo profético, descubrimos que Jesús muere en el año 31, más o menos hacia el mes de Nisán, que correspondía a la primavera de ese año. Exactamente era la mitad de tiempo entre el otoño del año 27 y el otoño del año 34. En el otoño de cada año eran que los reyes judíos empezaban su primer año. Ahora bien, del año 457 al año 34 han pasado entonces 490 años de la profecía. Faltaría un periodo de 1810 años para completar los 2300 años de los cuales habla la profecía de los 2300 días. Contando del año 34, 1810 años, llegamos finalmente hasta el año 1844. En el año 1844 terminaba la profecía más extensa de la Sagrada Escritura, justamente después del periodo de 1798, ese tiempo que nosotros conocemos como tiempo de verano, en el cual no se celebraba ninguna fiesta. Ahora podemos estar seguros de que en esta fecha empezaba entonces el juicio de Dios. ¿Qué importancia tiene eso para nuestros días? El mensaje del primer ángel en Apocalipsis, el capítulo 14, dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es el mensaje más solemne que se haya podido dar a la raza humana. La línea profética nos indica que llevamos ya más de 160 años viviendo en el tiempo del juicio de Dios. Pronto ese tiempo terminará. Pronto Dios hará separación entre el trigo y la cizaña. Todas las parábolas de Jesús hablan permanentemente de que llegará el momento en que Dios se sentará a hacer una separación y pondrá a un lado a los que le sirven y a otro lado a los que no le sirven. Apocalipsis, el capítulo 14, menciona que juntamente con ese mensaje del juicio vienen otros dos mensajes que nos advierten de los peligros de los últimos días. Que un poder al final de la tierra cambiaría los mandamientos de Dios y que no deberíamos nosotros postrarnos ante este poder, porque esto significaría nosotros apostatar de nuestra fe. La invitación que nos hace nuestro Señor Jesucristo es a que por la fe podamos entonces nosotros entrar en el lugar santísimo donde se está realizando en este momento esa última obra de expiación por ti y por mí. Cuando el día de la expiación ocurría en el tiempo de los israelitas, era un tiempo de profundo escudriñamiento de corazón. Cada hijo de Israel debía examinar su propia vida y debía expulsar
todo pecado que había para que el sumo sacerdote pudiese llevar esa obra adelante. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, el versículo 26, dice de la siguiente forma: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pero no es el propósito de Dios que nosotros participemos de esta horrenda expectación de juicio. Si somos obedientes a sus mandamientos, Dios nos dará la herencia de vida eterna. Solamente así podemos entonces celebrar la última fiesta del festival judío, la fiesta de los tabernáculos. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, vio a los redimidos con palmas en sus manos. Celebrarían la liberación del pecado, así como lo hacía Israel en la antigüedad, celebrando la liberación de la esclavitud de Egipto. Dios los bendiga.